El concepto de arte prehistórico hace mención a las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos. A nivel general, puede decirse que el arte prehistórico se caracteriza por el esquematismo, el simbolismo y la abstracción. Las primeras figuras rupestres se encontraron en Lacú y Altamira. Las pinturas rupestres eran manifestaciones del arte prehistórico. Estos dibujos eran realizados sobre rocas o en las paredes de las cavernas. Algunas pinturas tienen cerca de 30.000 a 40.000 años de antigüedad y se conservan ya que al estar dentro de las cuevas lograron resistir el paso del tiempo. El arte prehistórico solía representar escenas de caza o figuras asociadas a las divinidades. Además de pinturas, pueden mencionarse las esculturas prehistóricas, con grandes creaciones que sería difícil de imaginar. También se realizaron las primeras lanzas hechas de hueso, placas de marfil, rocas y metales. La época de Obesus, la Edad Antigua. La Edad Antigua coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. La Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Hagamos un pacto sagrado frente a los dioses. Entre las civilizaciones que existieron estaba Mesopotamia, que actualmente comprende Irak y Siria. Egipto, que se desarrolló a lo largo del río Nilo en la zona que hoy ocupa Egipto. Grecia. Se considera a Grecia como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la política surgieron con la civilización griega. Roma. La civilización romana ha sido sin duda una de las más importantes de la historia. El Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Se caracteriza por la aparición de la escritura, la predominancia de la religión politeísta, las clases sociales hereditarias y las primeras leyes. Con la caída del Imperio Romano se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios, para dar paso a otro tipo de organización más pequeña, los denominados feudos, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media. ¡Al Dios viviente! ¿Quiénes vamos a morir? ¡Te saludamos! ¡Oh! Le enseñaré a ese tonto quién es el verdadero Glúteos Maximus. La Edad Media o Medioevo es el periodo comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 475 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1492, en el año que Colón llegó a América. Otros sitúan su final en 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Sus casi 1000 años de duración se caracterizaron por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias, bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, razón por la cual se le solía denominar la edad del oscurantismo. Se la caracteriza como un tránsito entre la edad antigua y la edad moderna. Durante este periodo, la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el dogmatismo cristiano rigió la cultura. Época en la que existió un choque entre la civilización cristiana y la islámica, con recíprocos intentos de conquista como la expansión musulmana del siglo VII y numerosas cruzadas cristianas. En el medioevo abundaron las epidemias masivas, las invasiones militares y supersticiones. Su arte, en la mayoría de casos, intentó representar la religión cristiana como sus ideales. De esta época nace el estilo gótico, el arte prerrománico, el románico, el arte bizantino y el arte islámico, entre otros. Cabe recalcar que esto es aplicable a Occidente, ya que en culturas como la china, la india o la japonesa, florecientes durante el mismo periodo, no tenemos muchos datos históricos. Edad moderna. Está comprendida entre los siglos XV y XVIII. Es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación y la razón. Florecieron la filosofía y las bellas artes.
creando en Europa y América posteriormente la historia universal eurocéntrica y el surgimiento de la primera economía mundial, por lo que su importancia y su impacto fueron universales. El Renacimiento tuvo origen en Italia con la participación destacada de artistas, filósofos, políticos y pensadores, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Buonarroti, Rafael y muchos otros. Los códigos legales dejan de obedecer a la Iglesia, muchos de los cuales ya habían empezado a generarse en el Medioevo. En la Edad Moderna, sobre todo en el Renacimiento, centrarán en el hombre su perspectiva, que en tiempos medievales se centraban en Dios. Se dará impulso a la fe en la razón humana. Surgen así el humanismo, el racionalismo y posteriormente la Ilustración, doctrinas de pensamiento que darán un empuje enorme a las artes, en especial a las ciencias. La Edad Contemporánea es el periodo histórico que abarca desde el año 1789 con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Sin embargo, algunos consideran que este periodo llega hasta el siglo XX y denominan al periodo más actual como Edad Moderna Tardía. La Edad Contemporánea es un periodo extenso y aún delimitado, con numerosos acontecimientos como la consolidación del sistema capitalista, la revolución industrial, el desarrollo tecnológico y las grandes guerras mundiales. No sé si escuchan esa música. Por ende, la edad contemporánea es un espacio de tránsito que se ha visto afectado constantemente por múltiples elementos externos que la ha ido construyendo a lo largo de la historia. Actualmente puede ser muy diverso, teniendo muchos estilos, estéticas y formas de hacerse. El mismo hecho de esta realidad contemporánea nos permite indagar, explorar, estudiar diferentes métodos para llegar hacia un punto de creación. Y esto se ve reflejado en la música, en la pintura, en la danza, en el teatro. Yo diría que la forma de sostener, eso fue generando que siempre se esté cuestionando lo anterior y generando un nuevo pensamiento. Ahí tenemos a todas las vanguardias, ¿no? Formas de expresión que fueron surgiendo a través de la exploración, la indagación, la prueba, ir rompiendo estos esquemas, estos cánones que estaban establecidos por el arte. Además, teniendo en cuenta que en la actualidad se ha institucionalizado el arte, se ha profesionalizado, lo que ha permitido de cierta manera tenga muchos campos más de investigación. Entonces ha generado pensamiento. Y lo que está haciendo el arte contemporáneo, por así decir, es generar pensamiento. Producir un discurso que de cierta manera puede ser metaforizado a través de un objeto, sonido o tipo de relación. Aquí ya tenemos al teatro relacional, al happening, los performances, porque el arte se comienza a expandir, lo que permite que lleguemos a esta etapa en donde se enfrenta contra la parte tecnológica. Aquí igual les voy a dejar una tabla que pues me la compartió una maestra, ¿no? Esta tabla tiene un registro o una línea de tiempo que pues es la que yo decidí compartirles, haciendo un poquito de investigación obviamente, pero es como la línea base. Espero que les sirva. Esto fue todo, amigos, amigas, cuídense mucho, no olviden suscribirse, nos vemos en otro video. Mi nombre es Germán Zambrano, adiós. Puta de la gran hijo.